Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es la continuación, la tercera etapa de el tema Nos habla el apóstol Juan. Esta noche nos acompaña, tenemos media casa llena, el hermano Jeremy Colón. Saludos, amigos. Y el hermano Andrés Martínez. Dios les bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje, la tercera epístola de Juan, y vamos a leer los versículos del 1 al 10, hermano. Leemos la palabra de Dios. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace, prefiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Hemos estado durante los últimos 2 sábados, este es el tercero, hablando acerca de Nos habla el apóstol Juan, y hemos seleccionado, el pastor seleccionó estas 3 cartas de Juan para hacer un análisis de las 3 cartas en términos quizás un poquito más desmenuzados, ¿no? Más completos. Esta noche nos corresponde, como leyó el hermano Jeremy, de la tercera carta de Juan. Vamos a tratar de ir sobre ella y todos los versículos, tiene 15 versículos. Vamos a tratar de ir cubriendo todos los aspectos que ella trata de cubrir, pero me gustaría comenzar con un breve resumen de lo que ocurrió la semana pasada respecto a la segunda carta de Juan. Va a ser breve y nos dice más o menos en parafraseado, ¿no? El anciano Juan envía saludos a una distinguida señora y a sus hijos. Manifiesta su gozo acerca de la obediencia que algunos de sus hijos han mostrado al honrar la verdad. Tenemos que hacer énfasis en eso de la verdad. La exhorta que sea perseverante en el cumplimiento del mandamiento de amarse unos a otros y de obedecer los preceptos de Dios. La pone en guardia acerca de los peligros que muchos engañadores entrañan para ella y la alienta a que guarde sus posesiones espirituales. Le advierte que no debe tener comunión con estos maestros que no traen las enseñanzas de Cristo. Si ella les da la bienvenida en su casa, está promoviendo la causa de estos maestros falsos. Concluye su carta con la aclaración de que espera visitarla y finalmente le envía los saludos de los hijos de la hermana escogida de la dama a la cual se dirige. O sea que, en resumen, la segunda carta de Juan simplemente pues exhorta al peligro del gnosticismo, del problema de la falsa doctrina, y en amor, por la sana doctrina, no darle bienvenida a estas personas.
Y vemos cómo el apóstol Juan, pues entonces cuestiona estos fundamentos modernos donde tenemos una mala definición de lo que es amor. Y el amor corrige y el amor es fiel a Dios. Amén. Entonces eso da entrada a la tercera carta que vamos entonces a discutir ahora. Definitivo, y es bueno mencionar el hecho de que la señora a la cual se estaba refiriendo es a la iglesia, basado en la discusión y los aspectos distintos que evaluamos la vez pasada, pues se llega a la conclusión de que a quien se está refiriendo el apóstol Juan, más que a una señora, es a una iglesia en particular, o a la iglesia a donde ella pertenece. O sea, a esa a la cual se está dirigiendo el apóstol. Andrés, ¿ibas a decir? Iba a decir que había una situación distinta a la que hoy nos enfrentamos con algunos movimientos religiosos que pretenden predicar el evangelio y que a veces nosotros los recibimos y hablamos, pero tenemos el objetivo de predicarles entonces el evangelio. Pero en aquella época el gnosticismo era uno de los enemigos acérrimos de la iglesia y ella cerró filas para evitar que esa doctrina que había entrado y había afectado a otros creyentes continuaran, y esa era la razón de por qué le dice no los reciba, porque eran enemigos declarados, porque se creían que tenían revelaciones mucho más allá de la que los apóstoles le habían dado en las escrituras. Amén. Es bueno mencionar que en los versículos 7, si no me equivoco, de esta carta, el apóstol señala unas palabras que quizás entendemos como fuertes, como lo son mentiroso, o en algunas versiones engañadores, y otros anticristo. Hace mención o referencia a estos términos el apóstol para llamar la atención, basado en lo que estaba diciendo Jeremy, de esas corrientes ajenas al espíritu de la verdad, la cual pues el apóstol nos señala durante toda la carta. Hacer referencia a la verdad está haciendo referencia a Cristo y el evangelio. ¿Por qué se escribieron estas epístolas? Mire, básicamente la primera nos habla, se ha mencionado inclusive que se pueda tratar de un tratado teológico en la primera carta relacionado a las herejías que ocurrían en ese entonces. La segunda ya es un poquito más específica y va especialmente dirigida a que la señora, o sea, la iglesia, se cuide de esos herejes que quieren hacer de la maldad, entre comillas, ¿no?, dentro de nuestra iglesia. Abierta. La verdad abierta. Señala a los falsos profetas y aquellos fuera de la verdad. Es lo que más bien está diciendo. Y la tercera, estos detractores, desenmascararlos a todas luces. Y vamos a ver eso cuando en los versículos que leímos, que nos hace referencia a Gallo y a Diótrefes. En el primer versículo, como vemos, ya en la tercera carta de Juan, leemos: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Cómo sigue el apóstol Juan enfatizando la importancia y la exclusividad de lo que es la verdad, que está en Jesucristo, que nos revela su palabra? Y partimos de esa premisa fielmente, porque la palabra de nuestra autoridad máxima. Entonces, yo no sé si los hermanos tienen algo que comentar. De hecho, es bueno notar o señalar que el hecho de que Juan le llama el amado, a quien amo en la verdad, y durante la carta, en algún comentario, entiendo que lo repite cerca de 4 veces, o sea, estableciendo la unión que existía entre Juan y Gallo en ese sentido, una unión espiritual sumamente estrecha, y de mucho gozo para el apóstol. Seguimos entonces el verso. Sí, por favor, sigue. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Interesante, una nota aparte, como el evangelio de la prosperidad en este verso como toca un poco de las premisas falsas de eso, porque muchas veces pues este tipo de falso mensaje hace de la prosperidad
una norma, un estándar. Entonces, muchas veces en reacción nosotros, pues entonces reaccionamos en el otro extremo, que entonces pues no hay prosperidad para los cristianos y que ser rico es malo, etcétera, etcétera. Y aquí vemos una vez más al apóstol Juan pues rompiendo un poquito de los esquemas a nosotros, y recibimos esa palabra hoy día, que es bueno, es de Dios ser próspero. Pero entonces él sigue, dice que tengas salud, así como prospera tu alma. El fundamento, la prosperidad del alma, es porque Cristo nos amó, porque tenemos la verdad y porque vivimos en la verdad. Y por consiguiente los frutos de eso se ve entonces en el exterior de la vida. Amén. Sí, que es bueno señalar que esto no es una promesa. Exacto. Definitivo. Algo no es algo normativo. Esto no es una promesa de Dios de hacer prosperar a todos los creyentes. Eso es así. No, esto es un error. Lo sacan de contexto, sí, de hecho. No, interpretarlo así es un error, y que no es el pensamiento de toda la Escritura. Tenemos, por ejemplo, en Hebreos, que el escritor de Hebreos dice que muchos de estos creyentes fueron pobres, maltratados, angustiados. Es decir, si fuese una promesa de Dios, todos los creyentes deberían ser prósperos. Por ejemplo, tenemos creyentes en Haití y en algunos otros lugares, países islámicos, comunistas, donde es un delito ser cristiano en algunos de ellos. En otros hay una pobreza extrema y de la que participan los creyentes. Si fuese una promesa de Dios, eso se cumpliría, así como la promesa de la salvación. Amén. Que no espera que tú la creas. Dios cumplió con su promesa y trajo a Cristo. Amén. Hay un comentario que quería hacer respecto a eso. Fíjense que, amado, yo deseo que tú seas prosperado. En algunas versiones he leído que dice oro para que tú seas próspero. En todas las cosas, en todas las áreas, y termina así como prospera tu alma. O sea, ya Juan está consciente del cambio y ese renacer de Gallo en términos de su área espiritual, y le está deseando una salud en términos de las demás áreas del ser humano, ¿no? En términos de prosperidad, no como la promesa que estábamos hablando. Jeremy. Y me gustaría añadir que en la línea que estaba añadiendo Andrés, perdóname, que muchos creyentes pobres, pero son ricos porque tienen a Cristo Jesús. Todos los creyentes somos prósperos porque somos justificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Muy bien, tenemos también que decir que esto es una carta. Y entonces usted, cuando escribe a una persona, dice, es de costumbre, querido amigo, querida hermana, ¿ves? Y entonces espero que estés bien. Sí. Eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Amén. Eso no le resta que esto sea inspirado de Dios. Amén. Pero no está indicando como promesa de Dios, como decreto de Dios, que todos los creyentes tienen que ser prósperos materialmente, porque los van a ver pobres y los van a ver ricos. Amén. Exacto. Seguimos. Sí, por favor. Okay. Verso 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Interesante cómo entonces el apóstol Juan hace un doble aspecto de conocer la verdad y entonces andar en la verdad. Es interesante porque muchas veces entendemos unas cosas, entendemos doctrina claramente, pero muchas veces nuestra vida no refleja lo que tú profesas creer, no refleja muchas veces lo que dices conocer, y aquí van de la mano. Ciertamente. Lo que conoces lo debes entonces reflejar, y aquí el apóstol Juan está elogiando al hermano Gallo porque está demostrando y está viviendo que está en la verdad. De hecho, y está comenzando a decirnos cuál es la fuente, porque fíjense que ellos no viven uno al lado del otro. Se presume que estas cartas, las tres, las hizo Juan en Éfeso, y fueron dirigidas, pero no tenemos a dónde. Pero eso no importa, o sea, el énfasis no se da hacia dónde fueron dirigidas las cartas, porque como explicó el pastor, estamos viviendo en esa época
época, una época de persecución a la iglesia, y mientras menos información llegue a manos de alguna persona que quiera hacerle daño a la iglesia, pues obviamente en la carta no iba a estar ahí, como decimos hoy día, posteado. Pero sí, esos hermanos, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, que son los misioneros itinerantes. Jeremy, seguimos con el versículo 4. Ok. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Abundando sobre lo que estabas diciendo en el versículo anterior respecto al versículo anterior. ¿Qué número era el verso? El verso 4. El verso 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Definitivamente ese gozo interno lo provee precisamente la base de esa verdad. Esta parte, aquí ya entramos en el elogio de la hospitalidad de Gayo, y es parte de la temática que queremos compartir con ustedes esta noche. ¿Puedes leer, Jeremy? Seguro que sí. Amado, verso 5, amado, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí vemos fielmente entonces la importancia de, como había mencionado antes, de demostrar y vivir la verdad que ha llegado a tu vida por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Y entonces lo dice especialmente a los desconocidos, la importancia entonces del ministerio del misionero, de quienes entonces salieron en el nombre de nuestro Señor Jesús a cimentar la iglesia. Y es importante ese aspecto porque con los misioneros, pues entonces recibimos la palabra, recibimos el evangelio, y así entonces difundimos de manera explícita y de gran manera, porque hasta el cristianismo afectó e impactó el mundo entero. Amén. Por este ministerio de los misioneros. Tenemos que hacer énfasis en lo siguiente. Quien causa esta tercera epístola es precisamente los misioneros, le llama itinerantes. Eso quiere decir ambulantes, o sea que venían y no estaban mucho tiempo en ningún lugar. En ningún sitio estaban mucho tiempo. Estos misioneros, fíjense la importancia del albergue o el uso de la misericordia para darle albergue y cubrir cualquier necesidad, suplir cualquier necesidad de ellos a la persona que los albergaba, estaba leyendo aquí, los misioneros ellos rehusaron, una vez eran enviados, aceptar ayuda de gente que nunca había oído de la palabra de Dios. Juan considera a esta gente, a los que nunca habían oído de esa palabra, paganos, según la Nueva Versión Internacional, y los misioneros no querían poner obstáculos en la obra del Evangelio de Cristo. Sabían que si aceptaban ayuda de estas personas, o sea, de los incrédulos, quedarían expuestos a la acusación de que predicaban por ganancia monetaria. Están viendo la relación de por qué es tan importante ese albergue que se le daba a estos misioneros itinerantes. Quedarían expuestos a la acusación que predicaban por ganancia monetaria, según nos hace claro 1 Corintios 9:12. Por lo tanto, Juan enseña que los misioneros deben recibir ayuda de la iglesia. Es bueno señalar que aunque aquí dice desconocidos, eran desconocidos para él, pero iban referidos. Sí, de otras iglesias. De otras iglesias. Correcto. Sí, que no eran... Sí, no es que venía cualquiera a decir que venía y que era predicador, y entonces se aceptaba por el mero hecho de que decían que eran predicadores. Estábamos hablando antes del programa acerca de la hospitalidad, porque uno de los efectos de la verdad es el amor, como hemos hablado. No podemos separar el amor, la verdad del amor, ni el amor de la verdad. Amén. Y entonces esto se va a traducir en actos, y en actos de bondad. Y Juan elogia que la conducta de Gayo al recibir estos hermanos que se habían dedicado a la predicación del Evangelio. Hoy, quizás,
podemos pensar que el amor se ha enfriado y entonces tenemos, no aceptamos a todo el mundo, pero tenemos que tomar en cuenta que no solamente en el tiempo de Juan y de los apóstoles, porque en las Escrituras tenemos testimonio de estas cosas, que el amor de muchos se iba a enfriar por causa de la maldad, ¿ves? Y entonces, como ya empieza a dañarse y la gente a tomar el nombre de Dios en vano y a decir que son predicadores y lo que están, como dice nuestro pastor, son unos buscones, entonces ya uno tiene que empieza a tener cuidado, y es correcto y saludable tener cuidado y no darle hospitalidad a todo el que viene que dice que es, si no trae una referencia. Amén. Y cuando la Escritura nos dice que tenemos que ser niños en nuestro modo de pensar en lo que respecta a lo malo, se refiere a la iglesia en el interior de ella, ¿no? Que debemos pensar bien de los otros, pero cuando sale de ahí a otras personas, no sabemos quién es la persona y debemos tener una referencia de una iglesia. Amén. Como que es creyente y que pertenece a tal o cual iglesia y que está en plena comunión en una iglesia para poder aceptarlo bien, porque por ahí hay muchos que ya son predicadores y no tienen el respaldo siquiera de una iglesia. Amén. Son independientes, no son itinerantes, son independientes. Como decíamos ahorita, itinerantes quiere decir ambulante, no deambulante. Ambulante, no de Tenemos que hacer esa aclaración porque no se vaya a pensar una cosa. ¿Cómo es confundir gimnasia? O sea, que no es malo pasar por el sedazo, a ver si la gente está correcta o no. Quería leer aquí un documento, el escritor, no un documento, sino hacer referencia a un documento, el escritor de la Didache, eso se conoce como la enseñanza de los 12 apóstoles, que refleja las costumbres sociales y eclesiásticas del primer siglo, expresa que todo apóstol que llega a vosotros sea recibido como el Señor, pero que no esté más de un día, o a lo sumo 2, si es necesario, pero si se queda 3, es un falso profeta. Andrés. Es bueno señalar que eso eran las costumbres sociales eclesiásticas del primer siglo. Del primer siglo, es decir, que habían reglas para administrar estas situaciones. Para esas situaciones. O sea, que no es que ellos tenían más amor que nosotros y ahora nosotros no tenemos ese amor, sino que es obvio que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, y que no se puede estar aceptando a todo el mundo como que es. Zumba, Andrés. Bueno, tengo aquí una pregunta de Luis, del pueblo de Trujillo, del pueblo de Trujillo Alto. Okay. Que pregunta de qué concilio tenía Jesucristo respaldo para predicar. ¡Uy, Dios! Y dice, cuando Juan, yo supongo que sea Pablo, se cayó del caballo, ¿de dónde tenía respaldo para predicar la palabra? Creo que se refiere a Pablo, que tampoco dice que iba en un caballo. Ahora, tenemos que entender, cuando se hace una pregunta como esta, parece que hay una idea errónea acerca de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Si conocemos la historia de la iglesia, desde la iglesia misma, era que se enviaban los predicadores. Era desde la iglesia misma. Ahora, Cristo, el concilio de Cristo era Dios, así que el concilio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, envían, ¿verdad? El concilio del más alto. Del más alto. Que no necesita. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿entiendes? Y es el fundador. Y entonces a Cristo se le entregó todas las cosas conforme a como él dice en Mateo 11. Así que ya él tiene el respaldo, es la cabeza, es Dios mismo. Mira, que está predicando. Si leemos Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Pues él es la cabeza. Y sin él nada de lo que ha sido hecho. No necesita un concilio, él es la cabeza de la iglesia. Pero los predicadores tienen que salir de una iglesia organizada. Uh-huh. Eso es así. Y en la historia de la iglesia se ve que ha sido así, pero entonces se tiene pensado, las personas que piensan lo contrario a lo que estamos diciendo aquí, es que ellos no tienen historia de iglesia. Ellos reciben de Dios el llamamiento
en un cuarto por allá, sin necesidad del respaldo de la iglesia, y salen a predicar. Pues eso no es así. No es así. Desde la misma iglesia, y la iglesia es la que envía, y eso lo tenemos en el capítulo 13 de Hechos, donde Pablo era profeta, era apóstol, y fue enviado por la iglesia. Amén. Amén. Hay otra pregunta. ¿Por qué Moisés no pudo conducir a Israel a la tierra prometida? Esto es una pregunta que, oiga, Moisés pecó ante los ojos de Dios. En algún momento él fue a hacer, si mal no recuerdo, fue a golpear con su cayado, con su vara, la roca para extraer agua, y lo hizo como si él hubiese sido el que estaba haciendo el milagro, cuando no era él, sino que era Dios. Y en ese sentido, Dios le castiga, les enseña la tierra prometida, pero no le permite... Eso fue una prerrogativa de Dios. Definitivamente verlo. Que Dios dijo que no. Se acabó. Dios dijo que no. Y ya. El plan de redención va en marcha con las diferentes sombras que hay. Moisés era una, y luego de Moisés, David, y así sucesivamente. El punto aquí, hermano, no aísle la Biblia, no rompa la Biblia. El centro y el foco es Cristo. Y todas las cosas que ocurrieron antes, como esa pregunta de por qué Moisés no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, es porque es dentro del plan salvífico de Dios que se cumple en Jesucristo. Y hay unos propósitos de por qué Moisés no pudo hacer eso, que solo lo conoce Dios. Y Dios lo estableció así, porque eso es lo que lleva a la cruz, hermano. La Biblia es una y el punto es Cristo. Amén. Amén. Pues seguimos con nuestra lectura. Vamos al versículo 7, si no me equivoco, ¿verdad? Versículo 6. 6. Leemos: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es para mí interesante. En el principio del verso, cuando dice los cuales les han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, que era lo que está diciendo el hermano Andrés, que están dando, están verificando, dando una justificación del amor que Dios ha puesto en su corazón, están viviendo la verdad. Lo importante de dar ese testimonio, que era el punto que quería resaltar el hermano Andrés, de que no viene cualquiera a autoproclamarse misionero y a empezar a regar embuste. No, esto aquí está hablando que han dado el testimonio de amor, que han salido de una iglesia, que han salido organizada para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo han hecho fielmente. Ellos salieron de una iglesia, van donde Gallo, hacen su gestión misionera y regresan a su iglesia, a la que los envió, a dar ese testimonio de esa verdad que está ocurriendo. O sea, la iglesia de Dios es un pueblo. Es un pueblo. Y tiene una constitución, y tiene unas leyes, y tiene unas reglas, como todo pueblo. Y entonces, estas son las reglas que establece la Escritura para que salgan a predicar. El versículo 7 y 8 más o menos es parte de lo que estuvimos hablando ahorita, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles, de los impíos. Lo que decíamos ahorita. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ya eso me gustaría ir sobre eso, porque o sea, no necesariamente tenemos que ir sobre eso porque ya lo cubrimos anteriormente. Muy bien, pero esta cooperación incluye tanto el hospedaje como sostener económicamente a estos hermanos. Es hospedaje, comida, y si necesitaban alguna moneda. Que no es dinero. nuevo. Cuando Cristo envió a los apóstoles, le dijo: si ustedes van a una casa y está la paz allí, ¿verdad? Y entonces lo que le van a dar comida, el que le dé un vaso de agua a cualquiera de estos, pues tendrá su recompensa. Es decir, que el asunto, el aspecto material, esto no hay que espiritualizarlo. No. Todos los misioneros son seres humanos que necesitan comer y vestir y hospedaje. Y lo que quería añadir es que, mira, nosotros somos la única fe que da una justificación para misioneros y el cuidado a los seres humanos. Porque ninguna otra religión de palo tienen este tipo de amor, no tienen una base
para el cuido, para el misionero, para recibir en su hogar y tratar como familia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es quien instituyó estos sistemas, como lo es la familia, como lo es la comunidad de fe. Seguimos con el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. ¿Quién va primero? Bueno, ahí tenemos... Esta es la contraparte de Gallo. Desde el primer siglo de la iglesia, siempre hay quien quiere adueñarse de las conciencias y de los cuerpos de los creyentes. Y entonces, o sea, oponiéndose a la autoridad. Porque es el apóstol Juan el que está hablando. Y es el que envía la carta. Pero entonces este se cree dueño de la iglesia y entonces no permite, no recibe a los que... No recibe la carta, no quiere hacerle caso. No quiere hacerle caso. Gracias, dueño de la iglesia. Eso responde a la pregunta, ¿ves? A la pregunta de qué concilio. Adiós. ¿Y por qué o sea, que quieren ser independientes y no quieren a nadie? Ese es el mejor ejemplo. El Papa, el Diótrefe quiere ser Papa. Se cree que es el dueño de la iglesia. Y ahora no pueden hacer nada más que lo que diga él. Y él acepta o expulsa al que a él le dé la gana si va de parte de Juan. ¿Oír? En ese sentido, me gustaría leer los versículos, el 10, que ya es bastante larguito, pero abunda en eso que estamos hablando. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. No solamente se creía dueño, sino que para él es el dueño único. Y lo que quería añadir era que en nuestro estado natural, sin la intervención de Dios, el hombre siempre quiere ser el absoluto, quiere ser, pues, a causa del pecado, el Señor vira en nuestro deseo de tener un rey a nosotros mismos. En vez de dirigirlo a Dios como correctamente es, lo viramos entonces a nosotros mismos. Entonces reflejamos todas estas características, como menciona el apóstol Juan, el querer el primer lugar entre ellos, entonces maldecir a los hermanos, no recibirlos, expulsar sin ninguna causa justificada a los hermanos, como si fuera tuyo el reino de Dios. Y aún parloteando con palabras malignas contra nosotros, o sea, contra Juan. Él se refiere directamente a Juan, o sea, negando la autoridad apostólica. Y entonces tengo que volver a la pregunta. Gente que quiere salir por sus pantalones a predicar, entonces no reconocen la autoridad apostólica. La razón de por qué el tema del programa es que este es el apóstol y estos son los apóstoles. No reconocemos otros apóstoles. Amén. Estos son los únicos que están en la escritura, son los apóstoles, y todo el que se oponga a la autoridad apostólica es porque quiere adueñarse de la iglesia. ¿Cómo es? Quiere correr el show por su cuenta. Sí. Que quería mencionar, exacto, que los apóstoles responden a Cristo y la pregunta. Y entonces a Cristo que responde, hermano, Él es la premisa. Claro. Él es la fuente de autoridad. Tú no puedes ir más para atrás. Dios. Él es el absoluto, quien dicta lo que es la verdad. Cristo no necesita validación. Dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. A mí me encanta cómo el apóstol Juan sigue dando importancia el guante en la cara, la importancia a la verdad y el dar el testimonio de la verdad. Amén. De no solamente conocerlo en tu teología, sino llevarlo en práctica, vivirlo con la pasión que la vivió también nuestro Señor Jesucristo. Y como menciona también en ese verso 11, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No lo conoce. Y eso se refiere a
A Diótrefe. Sí, que dice que ya como él quiere pastorear la iglesia sin Dios, ¿ves? Ajá. Aparte de Dios, no necesita el señorío Él de es Cristo. suficiente. Él es suficiente para esto. Y eso es la maldad a la que se está refiriendo. No imites eso. No imites eso. No imites eso, hermano que me escucha. Hay que someterse a los pastores y al apostolado que tenemos en la Escritura, ¿no? Amén. De hecho, llegamos aquí a lo que es la salutación final. Yo tenía muchas cosas que escribirte, dice Juan, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El pastor la semana pasada nos estaba diciendo que en esto de cara a cara, en el original, si mal no recuerdo, decía boca a boca. O sea, esta es cuando usted permite por una carta que se pueda tergiversar o que se pueda malinterpretar, obviamente podemos tener problemas respecto al resultado final. Right. Y eso Juan quiere evitarlo, por eso está proponiéndose ir a hablar no solamente con Gallo, sino ir donde Diótrefe y aclarar 2 o 3 puntitos. Ya nos podemos imaginar el resultado final de esa gestión. Nos reímos, pero también me preocupa el hecho de que en la actualidad, y es lo que quisiera ahondar ahora, ya fuera del papel, en el sentido de que, ¿cómo aplicamos esta enseñanza, hermano, a nuestra vida actual, a nuestra iglesia, a las cosas que estamos haciendo en cada una de las iglesias? Yo pudiera abundar en el sentido de que tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decir las cosas como son, no podemos ir con paños tibios. En estas cosas, para muchos lamentablemente, pues hay blanco y negro. ¿Lo hacemos bien o no lo hacemos de acuerdo a cómo están los postulados bíblicos establecidos? Cuando eso lo hacemos de esa manera, saliendo o alejándonos de los postulados, vamos a tener o vamos a sufrir consecuencias. Vamos a sufrir consecuencias, y esas consecuencias son las que mayor daño nos puedan hacer. ¿Algún comentario, hermanos? Aquí cuando habla acerca, porque él repite, como decía Jeremy, el asunto de la verdad, se está refiriendo a la verdad revelada en el Evangelio. Amén. En este momento, que Dios esté contigo y tu familia, y que esté en todas tus gestiones, en todos los días de tu vida, Padre. Sé tú con todos los que nos escuchan, por el poder de Cristo, nuestro Señor, y nuestro director en todas las áreas. Amén y amén. El hermano Jeremy Colón. Saludos, amigos. Y el hermano Andrés Martínez. Dios les bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje, la tercera epístola de Juan, y vamos a leer los versículos del 1 al 10, hermano. Leemos la palabra de Dios. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de 2 filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es la continuación, la tercera etapa de el tema nos habla el apóstol Juan.
Esta noche nos acompaña, tenemos media casa llena, tratar de ir cubriendo todos los aspectos que ella trata de cubrir, pero me gustaría comenzar con un breve resumen de lo que ocurrió la semana pasada respecto a la segunda carta de Juan. Va a ser breve y nos dice más o menos parafraseado, ¿no? El anciano Juan envía saludos a una distinguida señora y a sus hijos. Manifiesta su gozo acerca de la obediencia que algunos de sus hijos han mostrado al honrar la verdad. Tenemos que hacer énfasis en eso de la verdad. La exhorta que sea perseverante en el cumplimiento del mandamiento de amarse unos a otros y de obedecer los preceptos de Dios. Amén. La pone en guardia acerca de los peligros que muchos engañadores entrañan para ella y la alienta a que guarde sus... Y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Hemos estado durante los últimos 2 sábados, este es el tercero, hablando acerca de, nos habla el apóstol Juan, y hemos seleccionado, el pastor seleccionó estas 3 cartas de Juan para hacer un análisis de las 3 cartas en términos quizás un poquito más desmenuzados, ¿no? Más completos. Esta noche nos corresponde, como leyó el hermano Jeremy, de la tercera carta de Juan. Vamos a tratar de ir sobre ella y todos los versículos. Tiene 15 versículos. Vamos a estar en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace, prefiriendo palabras malignas contra nosotros.